¿Ya? ¿Por qué? Me tiene riendo todavía aquí, pues. Es que ese es el éxito, pues no avisarles. Hoy estamos ya 14. A ver, ¿cómo estamos? ¿Ya apagaron sus cámaras? Por internet. No hay problema, Lorenita, igual nunca dice nada. Ya las voy a hacer leer hoy día. A ver, estamos en... Estamos pilas. Ayer estaba que me moría, pero ya me metí 2 inyecciones y me dolía todo, me dolía todo. Me he levantado bien. Hasta que vi a Graciela. ¡Ah, caray! Ahí se me quitó todo. Ahí Del susto, ingeniero. A Graciela le dice la levanta muerto. Sí, ay, un yello casi. Está grabando. A ver, ¿cómo Ya no importa eso. andan algunos con pinta intelectual? Acérquense un poquito. Voy a compartir ya la pantalla. A ver, los deberes, como les había aclarado por el grupo de WhatsApp, el primer deber de conversiones corresponde a mecánica de fluidos. Los otros 2 deberes corresponden a transferencia de calor, no confundirse. ¿Sí ven mi pantalla ahí? Sí. Sí, ingeniero. He dado en el principio de Bernoulli, en que les decía que intervienen algunos parámetros, algunos valores en esta fórmula. ¿Ya? Interviene densidad, por ejemplo, interviene velocidad del fluido, gravedad, la altura en que se encuentran los fluidos, ¿ya? Interviene también peso específico, intervienen algunos valores, volumen. Entonces, estamos, o por lo menos en su programa, no les voy a hacer la vida imposible, con cálculos de ingeniería, sino que lo vamos a tratar solo con fluidos ideales, o sea, fluidos que supuestamente no tienen viscosidad y por ende no se frenan al fluir dentro de una tubería. ¿Ya? ¿Cómo fluiría un semilíquido dentro de esta tubería, por ejemplo? En frío, sin darle temperatura. Por ejemplo, ¿qué tal si fluye miel? ¿Ya? ¿Cómo fluiría? El fluido entra por aquí, ¿cierto? ¿Ya? Pero, Sí. pero ocurre que en las paredes de la tubería, en las paredes, o sea, el líquido que va viajando cerca de las paredes de la tubería por el interior, se va pegando en la tubería y se va quedando pegado, ¿cierto? Gracias a qué propiedad? La densidad, ¿no? A la viscosidad. Recuerden que la viscosidad es aquella propiedad que tienen los fluidos, los líquidos o los semilíquidos, de quedarse adherido a algún lugar sólido, ¿cierto? Y la tubería es un lugar sólido. Entonces, ese fluido, esa miel, va a entrar aquí. Supongamos que esta tubería es nuevecita, recién construida, y vamos a hacer el primer trabajo dentro de la empresa. Fluye la miel por aquí, pero la miel que queda cerca de las paredes se va quedando pegada y la que va por en medio del tubo, por el centro, va a fluir un poquito más rápido, ¿cierto? ¿Ya? Eso es algo real, algo que se da en flujo de fluidos. ¿Ya?
Pero hay que recordar también que la viscosidad es una propiedad que cambia con la temperatura. Que todo fluido, todo líquido, todo gas, cuando se lo calienta, cuando se le da calor, cambia su viscosidad. ¿Ya? O sea, se va a quedar menos pegado a las paredes. En este caso de esta tubería. Otra cosa que vamos a despreciar también el hecho de que si hubiera un instrumento, una bomba, un accesorio que impulse con más fuerza, o en palabras técnicas físicas, que agregue energía al fluido que va por aquí. ¿Ya? Otra cosa que vamos a despreciar es el coeficiente de fricción que ejerce la tubería sobre el líquido. Entonces, todo eso lo vamos a despreciar y vamos a hacer solo cálculos sencillos con fluidos ideales, o sea, que no, o despreciando, mejor dicho, todos esos aspectos. Solo vamos a implementar esta fórmula sencillísima, en donde no constan todos esos aspectos. Antes de entrar al principio de Bernoulli, es bueno, les decía la clase pasada, es bueno que conozcan y tengan claro dos o tres conceptos de las propiedades que tienen los fluidos, entre ellos líquidos y gases. Propiedades importantes para entender mejor. Entonces, vamos a la unidad 3, primero a ver qué es densidad y qué es viscosidad, y luego regresamos al principio de Bernoulli para que se les haga mucho más fácil el entendimiento. Vamos a ver la lista. Vamos a tomar lista de una vez, porque hoy le vamos a hacer 2 horas de mecánica de fluidos y transferencia de calor. Vamos a, ya, mañana me dijeron que posiblemente no vayamos a tener, porque estamos en un proceso de auditoría que está imponiendo el CASES, y los docentes tenemos que completar alguna documentación para que en el momento en que las autoridades vayan a revisar, no haya problema, esté todo completo. ¿Ya? Entonces nos van a citar a reunión entre hoy en la tarde, mañana, y nos van a dar trabajo para... Eso es lo que escribió un coordinador. Creo que nos van a dar trabajo para miércoles y jueves relacionado a esta documentación. Entonces hoy vamos a avanzar con mecánica de fluidos y vamos a dejar pendiente transferencia de calor. Lo de mañana ya les estaré comunicando por el grupo de WhatsApp. No sé si algún otro docente ya les ha comunicado. No. ¿No les ha comunicado? Bueno. No. Lo comunicaron ayer como a las 11 de la noche. Vamos a ver la asistencia. Uy, 14. Es el cumpleaños de una... A ver. De una pelada. De la tóxica. De la primera tóxica, de la madre de mis hijos los mayores. Glendita, buenas noches. A ver, Alvarado. Presente, ingeniero. Encienda su cámara, que no puede ser usted. Ya. Soy yo. Acérquese un poquito más, que tras que es chiquita se pone lejos, no se lo alcanza a ver. Ya es la cámara, pues no alcanzo. Ya. Póngase una almohada en la silla, por favor. Jordan. Presente, ingeniero. Reni. Presente, ingeniero. Presente. Gómez. Presente. Falta ya tiene. ¿Por qué razón? Holguín. Presente. Jiménez. Presente. Ya. Josué. Presente. Todos presentes. Nadie se retira, oigan. Que sí pensaron graduarse. Mantuano.
Presente. Mora, Presente. Melina, Presente. Graciela, Presente. Mauricio. Presente. Ya todos tienen buena señal de internet, ¿ah? Los felicito. Dani, Presente. Lorena. Levante la manito aunque sea Lorena. Fuga. No le vale el auricular. Yomira, Presente. Bernardo, Benito, Presente. Glenda. Presente. Esa cámara. Glenda, Presente. ¿cuántas tiene que no se la ve? Ah, Narcisa, Presente. ya. Ángel, Presente. Glenda, su cámara. ¿Y eso? Ya, aquí estoy. Está dormida, ingeniera, mire. ¿Qué? Glenda, ¿qué pasó? Recién se levanta. Recién se despierta. ¡Ah! Estaba en el toldo, ingeniero. No se le escucha. Bueno. Lorena todavía tiene falta. No le vale el micrófono. ingeniero. Ya me puso. Sí. Estoy acostumbrado a tus desprecios. Ah, bueno. Vamos con la lectura. Estábamos por... A ver, Graciela. A ver. La unidad 3. Sí. Unidad 3, propiedades de los fluidos. Densidad. Densidad absoluta. En física y química, la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o objeto sólido. Usualmente se simboliza mediante la letra R, H, O, Ro se llama. Ro, dígale. Rho, del alfabeto griego. La densidad es la media, la densidad es la media, la densidad media es la relación entre la masa de un cuerpo y volumen que ocupa el espacio exterior. P igual M sobre B. Rho Su igual densidad a masa sobre volumen. Rho igual a masa sobre volumen. Estamos hablando de que la densidad media es la relación entre masa y del volumen. cuerpo y su mismo volumen, ¿cierto? ¿Ya? Sigan. Su densidad de medida es el kilogramo por metro cuadrado. Es el sistema ¿Cómo que internacional. cuadrado, Graciela? Graciela, me va a dañar el día. ¿Cómo que metro cuadrado? Metro cúbico, perdón. Ah, Kilogramos por metros cúbicos. Es el sistema internacional, aunque en laboratorio se utilicen más los gramos por centímetros cúbicos. correcto. La densidad relativa. La densidad relativa es una sustancia, es la, ay, La sustancia. la sustancia es la relación existente entre su densidad y la otra sustancia de referencia. En consecuencia, es una magnitud adimensional sin unidades. Donde A ver, espérate un ratito.
una cosa es la densidad absoluta, la que tiene cada fluido, cada líquido, ¿ya? Estos son valores establecidos, ¿cierto? Ya les vamos a mostrar una tabla. Y otra cosa es la densidad relativa. ¿Qué es la densidad relativa? Es la relación numérica entre la densidad que tiene ese líquido, ¿ya? La densidad que tiene ese líquido frente a la densidad de un líquido ideal, como es el agua. En física se toma referencia. Cierren ese micrófono. En física se toma como referencia para los líquidos la densidad del agua, como referencia, como sería de valor 1, ¿ya? Entonces, todos los otros líquidos son comparables o se comparan con el agua para sacar la densidad relativa de todos esos mismos líquidos, ¿ya? Por ejemplo, la relación que haría entre Yulisa y Ariana, por ejemplo, ¿ya? ¿Sí me cachan? ¿Cuál sería la relación que hubiera entre las dos? Como de 3-1, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, la relación, la densidad relativa es ese tipo de relación, la densidad que tiene cada líquido con respecto al agua. Entonces, como el agua tiene un valor determinado, por ejemplo, si tiene el valor 1, si existe un líquido más denso que el agua, su relación va a ser de 1.1 a 1, o de 1.7 a 1, o de 2 a 1, o de 3.5 a 1. Esa sería la densidad relativa de ese líquido con respecto al agua, que es líquido de referencia, ¿ya? Entonces, una cosa es la densidad absoluta que tiene un determinado líquido y otra es la densidad relativa, que es la densidad que tiene con respecto al agua, que es el líquido que se toma como referencia para este cálculo, ¿ya? Donde ρr es la densidad relativa, esta es densidad relativa, donde ρ es la densidad de la sustancia que vamos a analizar y ρ sub 0 es la densidad de referencia o absoluta. En este caso sería la del agua. Por ejemplo, la densidad relativa del aceite, ¿cuál sería? Es la densidad del aceite sobre la densidad del agua. Supongamos que el aceite tiene 1.7, ¿ya? Sobre la densidad del agua 1. Entonces dividimos 1.7 para 1 y sacamos la densidad relativa del aceite, ¿ya? Es el valor de referencia con respecto al agua, que es el líquido que se toma como ideal. Seguimos, Graciela. Ya. Estamos aquí. No. Más arriba me quedé. A ver, lea. Donde PR es la densidad relativa, P es la densidad... Es ρ, ρr. Rho. Como batita, ρ. Donde ρ es la densidad relativa, P es la densidad de la sustancia. Otra vez P. Ah. Pero ahí dice, pues. Es un símbolo griego, no es la letra P. Es un símbolo griego que significa ρ. Entonces todas son ρ. Sí. Donde ρ es la densidad es la densidad de la sustancia y ρ es la densidad de la referencia o absoluta. Ρ sub 0. Ahí está el 0. Así, ¿verdad? A ver, aquí dice ρ sub R. Ρ sub R. Aquí dice ρ y aquí dice ρ sub 0. Ya vamos hablando como tecnólogos, pues. Ya, sigo. Siga. Para los líquidos y los sólidos, la densidad de referencia habitual es la del agua líquida a la presión a 1 atmósfera y la temperatura a 4 grados centígrados. Hasta ahí. Hasta ahí. A ver, para los líquidos y los sólidos, la densidad de referencia habitual es la del agua líquida. Agua dulce quiere decir, no salada, porque el agua salada es más densa. ¿Ya? El agua líquida dulce a la presión de 1 atmósfera. ¿Cuál es la presión de 1 atmósfera? ¿Dónde vemos presión de 1 atmósfera nosotros? ¿Quién se gana un punto? ¿Cómo dijo, ingeniero? ¿Dónde nosotros apreciamos la presión de 1 atmósfera? ¿Bajo qué condiciones? En el sellado. En un sellado. ¿Cómo?
En un sellado. En un sellado al vacío. Sí. No. La presión de atmósfera es la presión atmosférica, la condición normal en que todos estamos interactuando con el medio ambiente. Esa es la presión de un ATM, una atmósfera. Un ATM significa presión de una atmósfera, o sea, la presión que todos los seres humanos soportamos en condiciones normales, a lo que estamos habituados, ¿no? A lo que estamos habituados. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vamos a la sierra, la altura cambia, ¿cierto? La altura cambia y la presión cambia. Entonces en la sierra ya no es presión de una atmósfera. Ya es 1.07, 1.045, 1.06. La presión ya cambia. ¿Ya? Y si estamos por debajo del nivel del mar, supongamos en una mina de algún metal determinado, estamos 1000 metros bajo tierra o 2000 metros bajo tierra, la presión también va a cambiar. Entonces, la presión de una atmósfera es la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Correcto? ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, ingeniero, sí. Ya, entonces para los líquidos y sólidos, la densidad de referencia habitual es la del agua líquida, dulce, a la presión de una atmósfera, o sea, en condiciones atmosféricas normales, y la temperatura a 4 grados centígrados. Siempre y cuando cumpla estas dos condiciones, se va a tomar como referencia la densidad del agua para hacer los cálculos de densidad relativa. En esas condiciones, la densidad absoluta del agua destilada es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Miren ustedes, tiene que ser incluso agua pura, agua destilada, sin ningún sólido. ¿Ya? Es decir, 1 kilogramo por decímetro cúbico. O sea que si llenamos un tanque, una cisterna de 1 metro cúbico de volumen de agua destilada, el peso de esta agua tiene que ser exactamente 1000 kilogramos. ¿Correcto? O en otras palabras, si tenemos 1 litro de agua o 1 decímetro cúbico que es igual, este litro de agua pesará 1 kilogramo exactamente. ¿Estamos claros? Ok. ¿Aló? Sí. Ya, entonces, ¿cuánto pesaría 1 litro de aceite? ¿Más que el agua o menos que el agua? ¿Cuánto pesaría 1 litro de aceite o 1000 decímetros cúbicos de aceite? ¿Pesaría más que el agua o pesaría menos que el agua? Menos que el agua. Menos que el agua. ¿Quién respondió? Yo, ingeniero. ¿Quién? Narcisa. Narcisa. A ver, secretaria, póngale un puntito a Narcisa. Acá tenemos la respuesta de Narcisa. En donde en comparación del aceite con el agua, el aceite como pesa menos, es menos denso que el agua, se va para arriba. ¿Correcto? Estamos aquí. Entonces, para los gases, la densidad de referencia habitual es la del aire. Ojo que el aire está compuesto por dos gases. Por oxígeno y Nitrógeno. nitrógeno, correcto. Oxígeno y nitrógeno. Aire no es lo mismo que solo oxígeno. El aire está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Es más, hay poco oxígeno en el aire. Hay un 21% nomás. Y el otro 78% es nitrógeno. Entonces, para los gases, la densidad de referencia habitual es la del aire a la presión de una atmósfera, o sea, en condiciones normales, y a la temperatura de 15 grados centígrados, o sea, casi también en condiciones normales. La temperatura media que existe en la Tierra. Bueno, es tomada a veces como 25 grados centígrados, pero para este efecto va a ser de 15 grados centígrados. ¿Cuál es esa densidad de referencia del aire en condiciones normales? Es igual a 1.225 kilogramos por metro cúbico. O sea, si encerráramos en esa cisterna, la misma que usamos para el agua, ¿ya? La misma que usamos para el agua, encerráramos 1 metro cúbico de aire, ese aire solo pesaría un poquito más de 1 kilo.
Un poquito más de 1 kilo, algo despreciable. ¿Ya? Es más, si dejamos ese mismo contenedor sin aire, o sea, aplicamos vacío y sacamos todo el aire, ya ahí no quedaría nada adentro, ¿cierto? Ya ese espacio ya no tendría ningún peso, solo tomaríamos como referencia el peso del contenedor donde está contenido ese metro cúbico de aire. Bueno, ya no hay aire, ya no hay nada, está vacío. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros una tabla de algunas densidades relativas. De algunas densidades relativas de algunos líquidos. Ayúdeme, Graciela, con la lectura. La del cuadro. Sí. Líquidos. Agua dulce. 1,00. La temperatura. Relativa, esto significa relativa. ¿Cómo? La densidad relativa. Agua de mar. La densidad relativa es... Graciela. Esto se lee así. Agua dulce, densidad relativa 1 a 4 grados centígrados. Estos resultados de aquí son el resultado de dividir la densidad del agua de mar para 1. Este es el resultado. Este es el resultado de dividir la densidad del petróleo bruto ligero para 1 y sale esto como resultado. ¿Me explico? Entonces, la única, todos estos valores que ustedes ven aquí que bajan de 1, 0,86, 0,92, quiere decir que todos estos aceites o líquidos están por debajo de la densidad del agua. Porque dividiendo su densidad absoluta para la del agua sale menos de 1. ¿Ya? Pero en cambio la glicerina sí tiene una densidad mayor que la del agua. Dividiendo la densidad de la glicerina para 1, que es la del agua de referencia, sale 1,26 y la de mercurio 13,6. Ahora sí, ayúdeme Graciela leyendo. Ya, a ver, agua dulce, su densidad relativa es de 1 a temperatura de 4 centígrados. Agua del mar, la densidad relativa es de 1,02 a 0,3 con temperatura de 4 grados. Petróleo bruto ligero de 0,86 a 0,88 con una temperatura de 15. Petróleo bruto medio de 0,86 a 0,90 con una temperatura de 15. 0,88, Graciela, no se lavaba la cara. Está bien, pues. De 88 a 90, no de 86 a 90. Siga. Esa fue la de arriba, fue ingeniero. Siga. Ya, petróleo bruto pesado, de 0,92 a 0,93 con una temperatura de 15. El queroseno de 0,79 a 0,82 con una temperatura de 15 grados. La gasolina ordinaria de 0,70 a 0,75 con temperatura de 15. Aceite lubricante con una densidad relativa de 0,89 a 0,92 con una temperatura de 15. El fuel oil de 0,89 a 0,94 con una temperatura de 15. El fuel oil es el diésel, por si acaso. Alcohol sin el 0,79 a 0,80 con una temperatura de 15. La glicerina con una densidad relativa de 1,26 con la temperatura 0. Y el mercurio con una densidad relativa de 13,6 con la temperatura 0 grados. Ya, para que se gane un puntito, Graciela, ya, para que vea que soy... Ya. Nosotros ponemos en un envase agua de mar, queroseno y mercurio. ¿Cuál sería el orden de estos líquidos, de arriba para abajo? Agua de mar, queroseno y mercurio. Primero el queroseno. Ya. Después el agua del mar y el último el mercurio. Correcto, correcto. Desde el más liviano hacia el más pesado, de arriba a abajo. Sí. Bien, póngale un puntito secre. No se le escucha la secre.
Aquí estoy. Ya. ¿Lo está gritando? Negativo. Cuidado. Ahora habla en clave, negativo, le digo. Sí, sí la veo, está militarizada. Bien, entendida entonces la densidad absoluta y relativa. Seguimos aquí. Aquí tenemos una tabla de densidades relativas a algunos materiales sólidos, líquidos y gases. ¿Ya? Los sólidos y los líquidos se referencian con respecto al agua y los gases con respecto al aire. ¿Ya? El acero 7.8, o sea, el acero es 7.8 veces más pesado que el agua dulce, ¿cierto? O el agua destilada en todo caso. El aluminio es 2.7 veces más pesado que el agua, o más denso. ¿Ya? Tenemos hierro, madera, mármol, plomo. Miren el plomo es pesadísimo, ¿no? 11.3. Más que el acero, no tenemos oro aquí. Más que el hierro, ¿ya? Dentro de los líquidos tenemos acetona, aceite, ácido sulfúrico, agua de mar, agua destilada, alcohol etílico, gasolina, glicerina, leche. La leche es un poquito más pesada que el agua, ¿cierto? Que el agua destilada. Y el mercurio. El mercurio es pesadísimo en cambio. Ya en estado líquido, pues no. Y dentro de los gases, el butano, diríamos el gas licuado de petróleo que usamos en las casas. Butano es una mezcla de propano y butano. El dióxido de carbono, que es parte del aire en una pequeñísima parte. El aire, con respecto al agua, es 0,0013 veces más liviano en todo caso. Y el hidrógeno, que es mucho más liviano que el aire. Y es el elemento, el gas más abundante en la naturaleza y en el universo. Por eso es que los esfuerzos por construir elementos de combustión o elementos que consuman este tipo de energía, que es el hidrógeno, porque es prácticamente inagotable. ¿Ya? Vamos a molestar a alguien más con la lectura. ¿Quién toca? Mauricio. Mauricio. Vamos, Mauricio. Viscosidad. La viscosidad se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. Por tanto, la viscosidad es una de las principales características de los líquidos y se determina de la siguiente manera. Mientras más resistencia posee un líquido para fluir y deformarse, más viscoso es. Habrá mayor o menor viscosidad según la resistencia que hagan las moléculas o las partículas que conforman un líquido al momento de separarse o de formarse. A mayor fuerza de adherencia de las moléculas, mayor viscosidad. Ya, entonces, mientras más, ojo que está resaltado en negrita y cursiva, mientras más resistencia posee un líquido para fluir y deformarse, más viscoso es. O sea, dentro de una tubería, si fluye un determinado líquido, digamos miel, digamos mostaza, digamos salsa de tomate, mayonesa, ¿ya? De ley, las partículas de este líquido que van rozando con la tubería interiormente, por el interior de la tubería se van a ir quedando pegadas. Gracias a la resistencia que posee para fluir, ¿cierto? Entonces, más rápido fluirían las moléculas que van por el centro de la tubería, las que no tienen contacto con el metal de la tubería, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, por tanto, a mayor viscosidad, más resistencia opondrá el fluido a su deformación. ¿Qué es deformación? Esto es deformación. El hecho de que todas las moléculas de ese fluido no viajen de manera igual, o sea, a la misma velocidad como está aquí, vean. Esto es un líquido ideal en donde todas las partículas, todas las moléculas viajan a la misma velocidad. ¿Correcto? Pero este ya es un líquido un poco más real, un poco más viscoso.
Entonces, esto sería agua y esto sería miel o aceite o mostaza o cualquier otro fluido más viscoso que el agua. Aunque el agua sí tiene su coeficiente de rozamiento y su viscosidad es muy mínimo, es mínimo, ¿ya? O sea, el agua no se queda pegada permanentemente a casi nada o por mucho tiempo, ¿ya? Por eso se lo considera un líquido, un fluido casi ideal, al no poseer casi nada de viscosidad. Pero así fluiría el agua en una tubería, todas sus moléculas a la misma velocidad, al mismo tiempo, o sea, salen al mismo tiempo de la tubería, y acá así fluiría un líquido más viscoso como la miel, salsa de tomate, mayonesa, todo lo que ustedes puedan imaginarse de los alimentos. Las partículas o las moléculas que van por el centro viajarían a un poco más de velocidad, fluirían más, ya que no tienen el rozamiento con el interior de la tubería. ¿Correcto? Por eso es que cuando dejamos de operar, dejamos de bombear, esta pared interior del tubo siempre se queda impregnada con ese fluido, ¿sí o no? ¿Ya? Por eso hay que lavarla, porque se quedó pegado ahí gracias a la viscosidad. ¿Ya? Aquí tenemos perfiles del flujo de un fluido sin turbulencias laminar dentro de un tubo. A, para un fluido ideal donde no se ha considerado la viscosidad, y B para un fluido real. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Siga, Mauricio. Si tienen alguna pregunta, la hacen. No obstante, esta propiedad puede variar al someter el líquido al calor, ya que disminuye la viscosidad y permite que se desplace con mayor rapidez, como cuando se calienta la miel. Por el contrario, aquellos líquidos que carecen de viscosidad se denominan fluido ideal, justamente porque tienen fluidez. Ya se expuso la viscosidad, una característica propia de los líquidos e incluso de algunos gases cuando están en movimiento. Correcto, los gases también tienen viscosidad. Mínima, pero la tienen. La unidad de medida de la viscosidad es el poise, en honor a Jean-Louis Marie Poise. También se suele, está malo mi francés. También se suele utilizar el centipoise, CP, en relación a lo anterior. Un poise es igual a 100 centipoise, o 1 gramo por centímetro segundo. ¿Ya? O sea, esta sería la velocidad a la que viajaría un determinado fluido en el tiempo. Aquí tenemos tiempo, aquí tenemos distancia y aquí tenemos masa. ¿Ya? O sea, la cantidad de fluido que viaja a cierta distancia en un determinado tiempo. A su vez, un centipoise es igual a un mini pascal de segundo. Mini pascal de segundo, o sea, M minúscula, P mayúscula por segundo. La unidad de viscosidad dinámica, una cosa es viscosidad, otra cosa es viscosidad dinámica y otra es viscosidad cinemática. Ya vamos a ver la diferencia. La unidad de viscosidad dinámica se denomina pascal segundo de acuerdo al sistema de unidades. Por su parte, la viscosidad cinemática, NU, se obtiene a través del cociente de la viscosidad dinámica por la densidad de la sustancia. O sea, de dividir la viscosidad dinámica para la densidad de la sustancia. Aquí es par. Para la densidad de la sustancia. Y su unidad es el stock o centistock. Un stock es 1 centímetro cuadrado por segundo. ¿Ya? Entonces, es el área que cubre un determinado fluido al fluir en una determinada unidad de tiempo. O sea, por ejemplo, si tenemos una lámina de metal inclinada o vertical, una lámina parada, y chorreamos desde arriba miel, la chorreamos, esta miel va a rodar, ¿cierto? Y va a cubrir determinada área.
¿correcto? En otra lámina igual de acero, vertemos agua. ¿Ya? Lógicamente esta agua va a fluir mucho más rápido que la miel y va a abarcar cierta área, ciertos centímetros cuadrados por cada segundo de tiempo que pase. ¿Ya? Entonces la unidad stock de la miel va a ser mucho menor que la unidad stock del agua, porque la miel va a cubrir menos centímetros cuadrados por segundo en su viaje a través de esa lámina metálica. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Ya. Un stock es igual a 100 centistock o 1 centímetro cuadrado por segundo. Correcto. Entonces aquí tenemos algunas viscosidades de algunas materias primas. ¿Ya? He escogido entre ellas algunos alimentos. Las tablas de ingeniería, los libros de ingeniería traen densidades y viscosidades para todo tipo de material, sean sólidos, líquidos, sean alimentos o no. Pero aquí estuve buscando más la que tienen relación con su profesión, que en tal caso son algunos alimentos. ¿Ya? Entonces es la viscosidad de aceites, animales y vegetales, y tomando en cuenta también la temperatura. ¿Ah? La temperatura. ¿Correcto? Esto les va a servir de mucho a ustedes en su profesión. Aquí la viscosidad de los aceites minerales se mide, o combustibles, se mide en grados API. Grados API, se mide la viscosidad de los aceites, en todo caso industriales, los que se usan en maquinarias y vehículos. ¿Una pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? A ver, déjame ver si están todavía presentes. No. Entonces está bien, ya puedo mandar 10 ejercicios. Nadie da cara, nadie da cara. Sí, solo anda asustando, 10 ejercicios, dice. 10 nomás, pues ¿qué? No los voy a presionar más, pues. 2 nomás debería mandar. No son ingenieros, son tecnólogos nomás. No, ni tecnólogos todavía. La única que dio cara. Cara dura. ¿Y el resto? Se fueron. Se fueron a desayunar. Aquí estamos bien. Bueno, Benito no. Aquí estamos. Aquí estamos, pues, ingeniero, ¿qué pasó? Están desayunando. Aquí estamos. Glendita conversando con la vaca. Deje desayunar un ratito. No, ingeniero, no. Sino que ya pues tengo apagada la cámara porque no hay mucho, o sea, está lento el internet. Ya, bueno, pero ya haga el cambio, pues. Que no hay más proveedores que vengan hasta acá a poner internet. Ya le dije. Hay que ingeniero, hacer un cambio están demasiado caro. Si por venir a instalar una antena mejor cobran $170 y de mensualidad como 50. ¿En qué montaña vive usted, pues, oiga? Ay, ay, ay. En ninguna montaña, pero ya pues así es. Sí, es verdad lo que dice, porque yo para sacar mi contratación de internet tengo que pagar como más de $60. Pero un solo pago. Liliana, No, pero en Daule hay Comunícate y el Comunícate está súper barato. Yo lo contraté, no me cobraron instalación. Para Comunícate me quedo con CNT. Pues si yo tengo Oye, a mí no me bueno. falla el internet, yo tengo Comunícate. Ni para nada, y yo vivo más alejada de los cantones que tú. A ver, para que Yomira haya pagado es porque esa es una muy buena promoción, les cuento, ¿eh? No, mira, ingeniero, esa promoción no me cobraron instalación y solo me cobran por los 3 meses
Cada mes $11.50. Y después Ya. al cuarto mes $22. Y de esos 11, ¿cuánto pagó usted? Los 11, pues. No, ahí sí Sí, paga. yo me vi en la obligación, ingeniero, porque la primera semana no estuve en clase y ya me estaba atrasando. Ya, muy bien. Ahí está la recomendación para los demás compañeros. Sí, pero ingeniero, aquí en mi Que casa. sí, pero hasta acá no llega ese internet. Llega hasta la parroquia Juan Bautista Aguirre, perdón, y ya para acá abajo no quieren venir a instalar porque dicen que no tienen antenas y cosas así. Y ya no está gratis la instalación. Vives como refundida la Glendita. O sea, no están adentro, pero ya pues no es culpa que no quieran venir hasta acá. Y es verdad, no es culpa, ingeniero. Yo también me vivo en el campo para adentro. ¿Quién? Graciela vive debajo de los puentes, ingeniero. Sí. Ella para Debajo comer recoge los cartones. Si viven cerca, podrían juntarse y pagar un plan entre 2 o entre 3. Pues. Es que recuerde que Graciela vive debajo del puente reciclando. Ah, cierto. Tienen que salir de abajo del puente porque ahí no llega señal. Pues. ¿No ves que soy de la clase subterránea? Ujú. Bueno, se acabó el minuto feliz. Pero mejoren sus señales, muchachos. Mejoren sus señales. A ver, luego de haber visto entonces viscosidad, densidad y viscosidad, ahora sí nos vamos a los ejemplos de... ¿Sí ven mi pantalla, no? Sí, ingeniero. ¿Ya? Sí. Ahora sí nos vamos a ver los ejemplos de Bernoulli, ¿ya? Ya más o menos nosotros los hemos imaginado de cómo fluye un fluido dentro de esta determinada tubería. ¿Ya? Tratándose de qué tipo de fluido sea, lógicamente. Nos habíamos quedado en este video. Póngale mucha atención a esto. El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura. Y en este caso el área es el área 1 por la altura, y la altura es delta de X 1. Observa que he sustituido volumen por... Ese ejercicio todavía no, ese es para más adelante. Ciencia aeronáutica. El principio de Bernoulli. Para empezar a entender por qué vuela un avión, debemos referirnos a Daniel Bernoulli, que allá por el siglo XVIII hizo un gran aporte a la física, el principio de Bernoulli. Principio de Bernoulli, ¿cómo lo iban a llamar? Principio de Platini, si lo hizo Bernoulli, es el principio de Bernoulli. Sí, lógico. Así es. Bernoulli explicó muchos fenómenos que ocurren en los fluidos a partir de la idea de que en estos fluidos la energía se conserva. Doctor, vale aclarar entonces que el aire es considerado un fluido como el agua. Correcto, señor de acá. El aire es un fluido. Y el principio de Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión. Ajá. Y además dice que la energía de un flujo es una constante. Ajá. Esta energía es proporcional al producto de la velocidad y la presión. Ajá. O sea que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Ajá. Y viceversa, si la velocidad disminuye, la presión en un fluido aumenta. Ajá. No entendí nada. Pero escúcheme, pero es muy fácil. A mayor velocidad, menor presión. A menor velocidad, mayor presión. Ah, bueno, ahora me queda más claro. Lo que pasa es que usted lo explica mejor que el señor. Bueno, me alegro de que lo haya comprendido. Pero lo mejor en estos casos es predicar con el ejemplo. Vamos a hacer una serie de experimentos rápidos y sencillos para comprender el principio de Bernoulli y por qué vuela un avión. Ajá.
Señor de allá, le pido que tome una de esas hojas de papel y la sujete por las esquinas del lado más corto. ¿Cómo no? ¿Así, doctor? Efectivamente. Si ahora le pido que sople en la parte de arriba del papel, ¿qué le parece que pasaría? Y el papel se va a venir para abajo. Ajá, veamos, inténtelo. Esto es magia, doctor. Nada de Increíble. eso. Al soplar usted está aumentando la velocidad por arriba del papel. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Exactamente, como aumenta la velocidad del aire, hay menor presión en la parte de arriba que en la parte de abajo. Por lo tanto, el aire a mayor presión del lado de abajo levanta el papel. Muy bien. Podemos hacer otro experimento, ¿no? Otro, por favor, doctor. Hagamos otro ahora, vamos. Ahora, señor de allá, tendrá que soplar aire en el medio de esas dos latas. Doctor, uno diría que el aire a presión tendería a separar a las latas entre sí. Veamos. Bernoulli, mayor velocidad, menor presión. Al aumentar la velocidad de aire, disminuye la presión en ese punto. Entonces, el aire de alrededor, que tiene mayor presión, empuja las latas hacia ese lugar. Señor de allá, le pido que vierta lentamente el agua del bidón en este recipiente. Bien. Y a usted, señor de acá, que tome la pelotita de telgopor y la deje balancear suavemente. Doctor, es como si una fuerza atrajera la esfera hacia la corriente de agua. Es fantástico. Bernoulli, a mayor velocidad, menor presión. Ajá, ¿y entonces? Entonces, como el chorro de agua tiene mayor velocidad que el aire, tenemos menor presión de este lado de la pelotita. Muy bien, señor de allá. El aire que está del otro lado presiona y hace que a la pelotita se pegue al chorro de agua, que tiene menor presión. La pelotita. Con este experimento vamos a explicar cómo funciona una chimenea. Eso es algo que yo siempre me pregunté. ¿Cómo sabe el humo para dónde tiene que ir? No es que sabe, lo empujan. Hagamos de cuenta que el recipiente es un hogar a leña, que el cereal de arroz inflado es el humo y el tubo de acrílico una chimenea. Y usted, señor de allá, con su turbina simuladora de flujo aéreo, es el viento que sopla por sobre la chimenea. Bueno, ¿cómo no, doctor? Disculpe, doctor, pero yo, ¿qué papel juego en esta interesante experiencia? Usted simplemente es el testigo del experimento, señor de acá. Bien, ¿comenzamos? Por favor. Igual a mí me parece una sopladora de hojas. Silencio que comienza. Bien, mayor velocidad. ¡Santulí, Bernoulli! Principio de Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión del aire por arriba. El aire de la chimenea, que está a mayor presión, empuja el humo hacia afuera. Fantástico, doctor. ¿La puedo apagar? Por favor. Muchas gracias. Doctor, esto se está poniendo bueno, ¿eh? Este experimento consiste en encender la turbina generadora de flujo aéreo y colocar la pelota encima. Doctor, supongo que el balón debería salir disparado por efecto del viento, pero la verdad con Bernoulli nunca se sabe, ¿eh? Veamos. Adelante. Enciendo. Por favor. Bueno, no me grites, ya apagó el aparato. Disculpe, no me di cuenta. Lo que sucedía es que el aire de afuera está a mayor presión. El aire que sale de la sopladora está a mayor velocidad, por lo tanto a menor presión. Entonces el balón se mantiene fijo. Doctor, ¿lo podemos hacer de nuevo? Por supuesto. Ahí vamos. Otro experimento, Doc, dele. Hay muchísimos experimentos en donde se puede apreciar el principio de Bernoulli, pero creo que ya es tiempo de volver a nuestra pregunta inicial. ¿Para qué venimos a este mundo? ¿Cuánto falta para el almuerzo? No, es ¿por qué vuela un avión? En un avión hay 4 fuerzas involucradas, que son el peso, la sustentación, el empuje y el arrastre. Con respecto a la orientación del avión, la sustentación tira hacia arriba, el peso hacia abajo, el empuje hacia adelante y el arrastre hacia atrás. Pero, doctor, ¿cómo hace un avión para volar con tantas fuerzas tirándolo para todos lados?
El secreto es que cuando alcanza su velocidad de crucero, estas cuatro fuerzas se anulan entre sí. Doctor, me animaría a aventurar entonces que el empuje es la fuerza que proporcionan las turbinas y el arrastre, la resistencia del aire a ser atravesado por el avión. Usted ha aventurado muy acertadamente, señor de acá. ¡Ay, qué aventura más acertada! ¡Qué acierto más aventurero! Pero es obvio que un avión vuela porque las turbinas hacen... y sale volando. Nada obvio, señor de allá, y es un error pensar de esa manera. ¡Error! Piensen ustedes que para que un avión de 500 toneladas pueda volar, se necesita una fuerza de solamente 100 toneladas. ¿Y las otras 400 toneladas quién las sostiene? ¿Bernoulli? Exacto. Ahí tiene Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión. Precisamente, las turbinas generan una propulsión del avión hacia adelante con una cierta velocidad. Si tomamos, por ejemplo, el diseño de un ala, veremos que el aire tiene que recorrer mayor camino en la parte superior que en la inferior, o sea que en la parte de arriba hay mayor velocidad que en la de abajo, donde el aire va más lento. Maestro Lee, velocidad y presión. Sí, bueno, Bernoulli. Esto quiere decir entonces que el aire en la parte superior tiene menor presión y en la parte inferior, al tener mayor presión, empuja hacia arriba. Doctor, esa vendría a ser la fuerza de sustentación que usted mencionó anteriormente. Exacto, eso es la sustentación. Siempre y cuando el avión tenga una cierta velocidad hacia adelante, va a estar sostenido por el aire desde abajo, principalmente desde las alas. Entonces, el principio de Bernoulli explica la sustentación, que es una de las 4 fuerzas del avión. Así es, y en este caso, la sustentación se va a compensar con el peso, que está relacionado con la fuerza de gravedad. De esta manera, las 4 fuerzas se compensan y el avión vuela. ¿Listo? Sí, ya terminé. Bueno, entonces podríamos despedirnos con un experimento. Por supuesto, buena idea. Doctor, discúlpeme, pero ¿esto hace lo que creo que hace? Será cuestión de encenderlo y comprobarlo. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. Proyecto G, tercera temporada. Ciencia aeronáutica. Bien, ahí está el principio de Bernoulli llevado a la práctica, llevado a experimentos prácticos. Ya. Aquí tenemos animación en tuberías. En esta oportunidad veremos contenido de mecánica de fluidos para introducirnos en una serie de videos de la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli o principio de Bernoulli. Primero, debemos definir la ecuación de continuidad para fluidos. La ecuación de continuidad establece que el caudal másico de entrada es igual al caudal másico de salida. Como se muestra en la siguiente tubería, debemos ver cómo se comporta el fluido en el interior de la tubería. Las siguientes esferas nos ilustran la velocidad del fluido, que en este caso es un líquido. Como la sección de una tubería es circular, al disminuir su tamaño aumenta la velocidad promedio del fluido. La ecuación de continuidad establece que el caudal másico de entrada es igual al caudal másico de salida, como se dijo anteriormente, en donde el caudal másico es la densidad por el área por la velocidad. De esta forma, caudal 1 es igual a caudal 2. Al valorizar la fórmula de caudal, se puede establecer que la densidad se cancela, porque en un líquido se mantiene constante. Es correcto decir que para un gas esta densidad puede variar, pero en esta ocasión estamos hablando de un líquido,
Por lo tanto, al ser constante, solamente se está cancelando, como pudieron apreciar ustedes. A continuación, veremos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli compara dos puntos, en este caso el punto 1 y el punto 2. Tanto en el punto 1 como en el punto 2 existe la misma cantidad de energía. La energía a estudiar son energía de flujo, energía cinética y energía potencial gravitatoria. En la ecuación de Bernoulli se llaman carga de presión, carga de velocidad y carga de elevación. Se supone que no existen pérdidas de energía, por lo tanto, la carga total, es decir, la suma de las tres cargas antes nombradas, permanece constante. Se debe destacar que la ecuación de Bernoulli tiene algunas limitaciones, como en el caso no se puede emplear en un fluido en el cual existe compresión de este mismo. Es decir, es válida solamente para fluidos incompresibles, es decir, líquidos. Para gases no funciona. No se puede agregar o quitar energía, es decir, no pueden existir elementos mecánicos. No puede existir transferencia de calor. Lógicamente, tampoco puede existir pérdida por fricción. Para construir la ecuación, veremos cómo debe quedar cada una de las energías. Comenzamos por la energía potencial. La energía potencial observamos que es peso por elevación. La otra energía es la energía cinética. Es el peso por la velocidad al cuadrado dividido esto en 2 veces la gravedad. Recordar que peso dividido en gravedad es masa. Por último, la energía, que en este caso sería el trabajo de flujo, es fuerza por distancia. Eso es trabajo. Pero fuerza es presión por área. Entonces quedaría P por A por L. Y como el área por L es volumen, obtendremos P por V. Finalmente, peso sobre peso específico es volumen. Queda lo que se muestra a continuación. Finalmente, podemos construir la ecuación de energía total en el punto 1, que va a ser igual a la energía total en el punto 2. Como la energía total es energía de flujo, energía cinética y energía potencial, queda de la forma que se muestra. Reemplazando cada una de las energías obtenidas previamente, obtenemos la ecuación que se puede apreciar. Como el peso se encuentra en cada término, se puede eliminar de la forma que se muestra a continuación. De esta forma, obtenemos la ecuación que emplearemos en los siguientes videos. A ver, aquí quiero que tomen atención a esta ecuación, que es la ecuación de Bernoulli, en donde, miren, si ustedes se dan cuenta, no existe el 1/2 que tenemos acá nosotros en la fórmula. ¿Se dan cuenta? Hola. Sí. Sí. El 1/2 no existe, pero sí está dividido para 2 veces gravedad. Por lo cual compensa el 1/2 y la fórmula pasa a tener el mismo valor, la misma representación, igual acá. ¿Ya? O sea, se puede resolver cualquier ejercicio con cualquiera de las dos fórmulas. Claro, es la misma fórmula. Lo mismo. Ay. ¿Por qué se desprecia el peso? ¿Por qué se anuló W, que es weight en inglés? ¿Por qué se desprecia? Porque se sobreentiende que estamos hablando del mismo líquido que está fluyendo en una tubería.
Entonces no va a haber diferencia de peso, ya que se trata del mismo líquido. ¿Ya? Ahora, dentro de la animación, tenemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos 3 elementos, ¿cierto? Tenemos presión, Sí. tenemos altura. ¿Cuál sería la altura? La altura es la diferencia que hay entre esta tubería, entre el centro de esta tubería y el centro de esta tubería de aquí. Entonces, Z2 sería mayor a Z1, porque supongamos, la altura Z2 es 5 y la altura Z1 es 3. ¿Cuál es la resta de 5 menos 3? Es 2, ¿cierto? Entonces, 2 es la diferencia Z2. Entonces, en una ecuación, aquí, en la segunda parte de la ecuación, en Z2, habría un valor de 2, mientras acá en Z1 sería 0, porque es la diferencia. ¿Ya? O, en otras palabras, Z2 sería 5 y Z1 sería 3. Hablábamos de que esta tubería está a 5 metros de altura y esta tubería está a 3. Entonces la diferencia entre las dos sería de 2 metros. Entonces, por un lado, en una fórmula es mayor la altura, ¿ya? Pero por otro lado, en la otra fórmula, en la otra parte de la tubería es mayor la velocidad. ¿Por qué? Porque mientras más bajo se va a necesitar menos fuerza para bombear un determinado fluido y la velocidad va a ser mayor. Una vez que el fluido sube, gracias a que tiene que romper la fuerza de gravedad, la velocidad del fluido acá va a ser menor. Entonces vean, aquí en la primera parte de la ecuación, la presión va a ser igual, porque la tubería es del mismo diámetro, ¿cierto? ¿Ya? La tubería es del mismo diámetro y las dos presiones son iguales, ahí no hay ningún problema. Presión 1 aquí es igual a presión 2 acá, no hay ningún problema. Ahora vamos a las velocidades. Velocidad 1 aquí sería, supongamos, 8, y velocidad 2, ya que está a más altura, el fluido va a viajar a menos velocidad. ¿Ya? Entonces, aquí va a ser mayor la velocidad que la velocidad 2. Pero en cambio en altura, la altura 2 va a ser mayor a la velocidad 1. Entonces, se compensan entre velocidad y altura. Por eso es que está este igual aquí. Por eso que el igual dice que se establece la ley de conservación de la energía. ¿Por qué? Las presiones son iguales, ahí no hay problema. Pero de un lado de la ecuación, en la unidad 1, la velocidad es mayor y la altura es menor. En cambio, en el punto 2, la velocidad es menor y la altura es mayor. O sea, se compensan. Estos dos valores tienen que ser iguales. ¿Correcto? ¿Me estoy dando a entender? Epa. Ya se fueron de nuevo. Sí. Sí, ingeniero. ¿Sí me estoy dando a entender? Ingeniero. ¿Cómo? No lo entendí. Repite otra vez. Repítalo, ingeniero, porque no se entiende tan bien. A ver, vamos a ver acá, más adelante. Aquí tenemos una ecuación de Bernoulli. A ver aquí. Aquí. La energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2. ¿Gracias a qué? A la ley de la conservación de la energía que ya la vimos, ¿cierto? ¿Sí me explico? No, pero nadie me contesta, pues. Sí, ingeniero. ¿Ya? Sí, sí. Ingeniero, sí. La energía que se necesita para trasladar este fluido es la misma que se necesita para trasladar este fluido bajo estas nuevas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Es el diámetro de la tubería, que es la que relaciona la presión, la velocidad del fluido y la altura a la que está la tubería. Son 3 elementos sencillos que tenemos aquí. Acá también, del otro lado, apaguen el micrófono por ahí. Del otro lado, tenemos también esos 3 elementos. El diámetro de la tubería no cambia, vean. No cambia. Entonces, P1 va a ser igual a P2. P1 aquí es igual a P2. No hay ningún problema.
Ya, eso no cambia. Lo que sí cambia es velocidad 1 y velocidad 2. Van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque aquí, ya que la tubería está más baja, la bomba que ponemos para bombear este fluido va a necesitar menos fuerza que para subir el líquido acá. Acá la bomba va a hacer un mayor trabajo. ¿Ya? Entonces, la velocidad 1 ya no es igual a la velocidad 2. La velocidad 1 va a ser mayor a la velocidad 2. Entonces, hasta eso, la ecuación 1 va ganando. ¿Por qué? Porque aquí hay mayor velocidad. Pero ya que hablamos de otro elemento, que es la altura, que es Z, en este caso, ya, miren que la tubería está a una altura 2, supongamos, de 5 metros, y la tubería 1 está a 3 metros. La diferencia entre los dos, ¿de cuánto sería? De 5 menos 3. Entonces, la segunda parte tendría un Z igual 2. En ese caso, en la ecuación de acá, tendríamos un valor Z de 2, porque 5 es mayor a 3. Entonces, eso compensa el valor de la velocidad. En pocas palabras, la velocidad sería inversamente proporcional a la altura. ¿Correcto? Entonces, se conserva la energía en las dos partes de la ecuación. ¿Ya? Estamos acá. Dejen buscar un video más sencillo de deje tomarle la lista de acá. Porque parece que se me van y me dejan botada la clase. Aquí estamos. No. Estamos, ingeniero, aquí estamos. Aquí estamos. Poder tocar tu mano. Estar siempre a tu lado. Ah. Ingeniero, ¿por qué tengo yo un casillero en blanco? Comenzaron. ¿Quién es? Yo, ¿Quién? Marta Jiménez. A ver, vamos con... A ver, ¿a dónde está Marta? Número 6. La clase pasada, pues de la del 7. ¿Mandó algún documento de...? ¿Cuál, ingeniero? El 7. El 7 estuvimos el pasado martes. Que estaba creo que en el hospital, algo así. No. Pero yo sí me conecté, pues, ingeniero. La verdad no me acuerdo. Ya voy a ver los videos. A ver. Vamos aquí. Ariana. Presente. ¿Se dan cuenta que ya se fugaron? Pasa es que no, el micrófono no se puede presionar rápido, está lento. Está trabado. Está trabado el micrófono. ¿Cómo será eso? Sí, el táctil, pues. Ah. Que todavía tiene teléfono de teclita. A ver, Jordan. Sí. Presente, ingeniero. Reni. Presente. Gómez. Presente.
Holguín. Presente. Jiménez. Presente, ingeniero. León. Presente. Mantuano. Presente. Ya le sale con rojo Mantuano directamente. Uy. Mora. Presente. Mora Melina. Presente. Uy, me voy a quedar sin carga. Melanie. ¿Quién es Melanie? Presente. Ah. Muchos ¿Qué nombres. más? Tiene bonitos nombres, pero ya. ¿Ya qué? Navarrete. Presente. Presente. Dani. Presente. Lorena. Apareció Lorena. Arregló Lorena el micrófono. Le puso en el chat presente, ingeniero. Yo mira. Presente. Benito. Conteste, Benito, que estás en la mira desde hace un año, ¿ah? No se le escucha nada. Presente. ¿Quién me ha escuchado? Glenda. Glenda no está, ya se fue. Ingeniero, esa clase que usted dice que la que estaba en el hospital, usted habló de la inercia, habló de la fuerza, del movimiento. Yo estuve... Ya vamos a ver, Marta. Villamar. Presente, ingeniero. Zambrano. Presente. Ve, de nuevo se fue Glenda, ¿vio? Por eso que les ando poniendo falta. ¿Dónde anda Glenda? Prenda su cámara, Glenda, aunque sea para ponerle asistencia, pues. Ya se fue. Se le fue el internet. Ya, seguimos. Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver un ejercicio del principio de Bernoulli. El ejercicio es: por una tubería horizontal de 20 milímetros de diámetro circula un fluido con una velocidad de 3 metros por segundo. Enseguida el tubo se estrecha a un diámetro de 10 milímetros. Si el fluido es agua, calcular la diferencia de alturas entre dos tubos verticales colocados inmediatamente antes y después del estrechamiento. Densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, hacemos aquí un esquema donde tenemos primeramente una parte ancha del tubo y luego se estrecha a otra. Muy bien, lo que nos piden aquí es calcular esta diferencia de alturas, ¿sí? Del tubo 1 y del tubo 2. Muy bien. Bien, ¿qué elementos intervienen entonces? ¿Qué elementos intervienen entonces? El tubo, la altura. A ver, el diámetro del tubo, que son dos diferentes, ¿cierto? Sí. Ya que las dos diámetros de tubo son diferentes, las presiones van a ser diferentes. Recuerden, entre más velocidad, menos presión. Aquí hay más velocidad por ser el tubo más estrecho, ¿cierto? Entonces va a haber menos presión
y aquí hay menos velocidad, entonces la presión va a ser mayor. En la práctica, este tipo de empalmes no se dan en ingeniería mecánica, con este codo de aquí, con esta punta, sino que es una reducción en forma de cono, siempre es en forma de cono, porque aquí se chocan las partículas y se da en la práctica en ingeniería mecánica lo que se llama cavitación de fluido. Es la producción de burbujas de aire. Cuando un fluido choca contra una pared súbitamente, se provocan fluidos de cavitación, o sea, burbujitas de aire. Y esas burbujitas de aire a una gran velocidad van carcomiendo las paredes de las tuberías. Entonces, siempre se hace en la práctica reducciones de diámetro de tubería, pero cónicamente, en conos. ¿Ya? Para que la reducción sea gradual, no sea una reducción así de golpe. ¿Correcto? Entonces el dibujo estaría mal aquí desde el punto de vista de la ingeniería. Otra diferencia es la altura, ¿cierto? Otro elemento que interviene. Aquí hay una altura determinada y aquí hay una altura determinada. L' es la diferencia entre las dos alturas, ¿se dan cuenta? Altura 1, altura 2. ¿Ya? Entonces, hay tres elementos. Presión 1, presión 2. La presión 1 es mayor a la presión 2. Velocidad 1 y velocidad 2. En cambio, la velocidad 1 es menor a la velocidad 2. ¿Ya? Entonces, ahí se parejan las cosas, ya que presión 1 es mayor a presión 2, pero velocidad 1 es menor a velocidad 2. Ahí, ese es lo que yo les planteaba el ejercicio de la explicación de la fórmula. Que entre esos dos elementos se nivelan y la energía se mantiene. Correcto, ya que en un punto, en el punto 1, la presión es mayor y la presión acá en el 2 es menor, pero en cambio la velocidad del fluido es aquí en 1 menor y en 2 es mayor. Y acá tenemos la altura, vamos a ver la diferencia en la altura. Los datos son el diámetro de la parte 1, 0.02 metros, y el diámetro de la parte estrecha, 0.01 metros. La velocidad en esta parte, la ancha, es igual a 3 metros por segundo y la densidad del agua 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Muy bien, bueno, empezamos por aplicar la ecuación de continuidad, ya que tenemos que calcular la velocidad 2, es importante en el principio de Bernoulli. Por lo tanto, tenemos que la ecuación de continuidad es el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Bueno, en lugar de poner área podemos poner la fórmula, en este caso siendo una región circular, podemos poner pi por radio al cuadrado o bien pi por diámetro al cuadrado sobre 2 y haciendo manejos algebraicos llegamos a esta fórmula. Diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 igual a diámetro 2 al cuadrado por velocidad 2. Se sugiere al alumno de bachillerato que pueda realizar este tipo de operaciones algebraicas para practicar el proceso. Muy bien, de aquí entonces podemos sustituir, más bien despejar la velocidad 2, que es la que nos interesa, quedando de esta manera. Velocidad 2 igual a diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 entre diámetro 2 al cuadrado. Muy bien. Entonces calculamos. La velocidad 2 es igual a diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 sobre diámetro 2 al cuadrado. Sustituyendo tenemos el diámetro 1 es 0.02 metros al cuadrado por la velocidad 1 que son 3 metros sobre segundo. Y el diámetro 2 que es 0.01 metros al cuadrado. Y resolviendo esta operación tenemos que la velocidad en la parte estrecha del tubo es 12 metros por segundo. Bien. Vemos las diferencias entonces, vean. En el punto 1 el diámetro es 0,02 metros, o sea, 2 centímetros de diámetro. En el punto 2 baja a la mitad, a 0,01 metros, o sea, 1 centímetro de diámetro. Por lo tanto, si tenemos aquí una velocidad 1 de 3, acá el fluido va a viajar mucha más velocidad. ¿A cuánta más velocidad? A 12 metros por segundo, vean. El diámetro bajó a la mitad, pero la velocidad subió en 4 veces. De 3 a 12 se ha multiplicado la velocidad por 4. ¿Correcto?
¿Ya? La densidad del agua va a ser la misma en los dos puntos porque se trata del mismo fluido. Hasta ahora hemos calculado solo la velocidad en el punto 2. Ahora nos vamos con el ejercicio de calcular las alturas, que es parte del mismo ejercicio. Dejen copiar este ejercicio que está facilito. Y se los pongo acá. Hola. Sí, con él habla, dígame. Ya, ¿cómo es? Ya, muy bien, espero la llamada. De nada. Bien, les puse ahí. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, dígame, ¿alguna pregunta? Ya, entonces les puse este ejercicio que está mucho más facilito aquí, ¿ya? Y la segunda parte también se las voy a poner. Tenemos aquí ejercicio parte 2. Hasta ahí hemos calculado solo la velocidad, vean. La velocidad del mismo fluido que es agua en el punto 2. Ahora nos vamos con el cálculo de las alturas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos alturas? ¿Ya? Ecuaciones 1 y 2 que obtuvimos anteriormente, vemos que del lado izquierdo tenemos P1 menos P2 en ambas ecuaciones. Vamos a continuar con el ejercicio del principio de Bernoulli. Bueno, anteriormente calculamos la velocidad 2. Ahora vamos a aplicar el teorema de Bernoulli, que dice que es la presión 1 más la densidad por la fuerza de gravedad por la altura en el punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado. Esto es igual a exactamente la misma relación. Ojo que diferencien en la fórmula lo que es presión y lo que es ρ o densidad. Ojo, Graciela, esta sí es P. Esta no es una P. Este es un símbolo griego que significa densidad, llamado ρ. Ojo con eso. Presión es P, presión 1, presión 2. Y esta es la densidad. Como estamos hablando del mismo líquido, agua aquí, agua en el punto 1 y agua en el punto 2, seguramente esta densidad la vamos a anular. Se va a anular esta con esta de acá. ¿Ya? No va a haber ningún problema porque se trata del mismo líquido, no hay ninguna diferencia. Relación de variables del lado derecho solamente que aplicadas al punto 2, que sería en la parte estrecha. ¿Sí? La presión aquí en el punto 2, altura en el punto 2 y velocidad 2 al cuadrado. Muy bien. De aquí haciendo manejos algebraicos, si despejamos aquí la presión 2, tenemos presión 1 menos presión 2, y haciendo factorizaciones obtenemos este lado de la igualdad, del lado derecho. Una vez más se recomienda al alumno de bachillerato que pueda hacer los manejos algebraicos para practicar el proceso. Muy bien. Para fines prácticos y por manejos algebraicos, vamos a hacer aquí, tomar dos puntos cualesquiera L2 y L1. Podemos decir que estos puntos están a la misma altura, es decir, la diferencia de la altura L2 menos L1 es igual a 0. Y esto, bueno, ¿para qué lo hacemos? Para que este término, ¿sí?, que aparece aquí, L2 menos L1, sea igual a 0 y por lo tanto anula todo el término de la densidad por la gravedad por las alturas. Muy bien. Entonces obtenemos finalmente esta ecuación, ¿sí?, a la cual le vamos a llamar ecuación 1. Por otro lado también vamos a analizar las presiones para los dos puntos con la fórmula que ya conocemos, que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, la presión 1 es igual a densidad por gravedad por altura 1 y presión 2 de manera similar, pero aplicada a la altura 2. Y bueno, la altura 2, veamos, es esta.
será la altura L1 menos esta porción L', ¿ok? Entonces la expresamos así, densidad por gravedad por L1 menos L'. Ok, bueno, entonces hacemos aquí los manejos algebraicos necesarios restando P1 menos P2 y obtenemos esta fórmula, que es P1 menos P2 igual a densidad por gravedad por L'. ¿Qué ocurre? Y luego es que hemos despejado, lo pudimos simplificar desde el principio. ¿Por qué? Porque la densidad, al tratarse del mismo líquido, es igual a la densidad 1, es igual a la densidad 2. Son iguales, densidad 1 es igual a la densidad 2. Entonces se pudo haber simplificado. La gravedad, ya que el centro de la tubería está a la misma altura, o sea, el tubo 1, este es su centro, y el centro del tubo 2 coincide con el del 1, entonces la gravedad también va a ser la misma. Porque la gravedad solo varía si varía la altura, ¿se acuerdan? ¿Ya? Mientras un... Hola. Hola. Sí, ingeniero, sigue explicando. Correcto. Entonces, en este caso, al tratarse del mismo líquido, la densidad no cambia porque se trata de la misma agua y la gravedad tampoco porque las dos tuberías están a la misma altura. Si es que sería un tubo como el de la forma anterior, que tiene un quiebre así hacia arriba, ahí sí varía la gravedad. Cuando es un sifón así elevado, cuando hay cambio de altura. Pero en este caso no es así. Los dos centros de los dos tubos coinciden, por tanto la gravedad va a ser la misma. Entonces se pudo haber anulado. Entonces directamente hacíamos la diferencia entre P1 menos P2 igual a L'. Que eso es lo que supuestamente tiene que salir. Y esta es la ecuación 2. Muy bien, aquí tenemos las ecuaciones 1 y 2 que obtuvimos anteriormente. Vemos que del lado izquierdo tenemos P1 menos P2 en ambas ecuaciones. Entonces podemos igualarlas para obtener la siguiente ecuación. De este lado, densidad por gravedad por L', como está aquí. Y del otro lado, 1/2 por densidad por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Ok, tenemos nuevamente aquí la fórmula. Y de aquí lo que ya tenemos que hacer es despejar L', que es la altura que nos interesa. Despejamos y vemos que aquí densidades se anulan ya que aparecen como factor en ambos lados. Y bien, entonces pasamos la gravedad despejando. Perfecto. Tenemos ahora que L' es 1 entre 2 por la gravedad por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Sustituyendo entonces, obtenemos un valor para L' de 6.88 metros, es decir, esta diferencia de alturas mostrada en el esquema es de 6.88 metros. Vamos a continuar con el ejercicio 88 metros al cuadrado, sustituyendo, y bien, entonces pasamos la gravedad despejando. Perfecto, tenemos ahora que L' es 1 entre 2 por la gravedad por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Sustituyendo entonces, obtenemos un valor para L' de 6.88 metros, es decir, esta diferencia de alturas mostrada en el esquema es de 6.88 metros. Ok, entonces, la respuesta sería L' igual a 6.88 metros. La diferencia entre L1 y L2. ¿Correcto? Porque ya sabíamos que la altura 1 iba a ser mayor a la altura 2. Porque aquí el diámetro de la tubería nos dice que es proporcional a la presión. Mientras más diámetro de tubería, la presión va a ser mayor. Y la presión es la que te da la fuerza para que el líquido se eleve una determinada distancia. ¿Ya? Acá, en cambio, el líquido está más interesado en deslizarse, en moverse. Por eso es que se eleva con menos fuerza, porque hay menos presión, porque hay más velocidad. Al haber más velocidad hay menos presión y por eso que el líquido se eleva a una menor altura. ¿Cuál es la diferencia entre las dos alturas? 6.88 metros.
Vamos a pegarle este link aquí. ¿Correcto? Todos estos son ejercicios Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver un ejercicio del principio de Bernoulli. El ejercicio es, por una tubería horizontal de 20 milímetros de diámetro circula un fluido con una velocidad de 3 metros por segundo. Enseguida el tubo se estrecha a un diámetro de 10 milímetros. ya lo vimos, déjenme ver si el link es el mismo. Z8, sí, es el mismo de aquí. Con el primero. Y es el mismo de acá, correcto. Asimismo, les he planteado los videos desde el más fácil hasta el más complicado, en ese orden. Ya vimos los dos más fáciles. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el principio de Bernoulli, que pertenece al tema de dinámica de fluidos, que a su vez pertenece a un tema mucho más general, que es la mecánica de fluidos. Mi nombre es Ronald Villanueva Añasco y es un grato honor tratar de aportar un poco más de conocimiento a los muchachos que están muy interesados en este tema. En cuanto a dinámica de fluidos, el día de hoy es interesante ver cómo podríamos aplicar el principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli consiste en dar un esquema, dar una estructura para darnos a conocer cómo se va a comportar un fluido cuando éste pasa a través de una tubería. Para aquí tendremos que considerar o tener en cuenta tres principios básicos o tres límites, que le podríamos decir, 3 parámetros. Los parámetros son los siguientes. Es que el líquido de una densidad X que va a pasar a través de esa tubería tiene que ser no viscoso, porque si el mismo hecho de que sea viscoso va a traer consigo un diferente tratamiento a esto. En tal caso, para aplicar el teorema de Bernoulli, se asume que el líquido es no viscoso. El líquido es no viscoso. Aparte de ello, también está tratado este esquema del teorema de Bernoulli para secciones muy diferentes. Para secciones muy diferentes. Un momento, vamos a poner el puntero. Listo. Para secciones muy diferentes, como pueden ver en esta parte del gráfico, nos damos cuenta que esta sección es mucho más grande que esta sección de aquí, ¿no? Es mucho más, de un valor mucho más grande, y este es un valor mucho más pequeño. El teorema de Bernoulli nos permite esa variante, en caso que la tubería tome diferentes secciones. Además que en esta primera sección que se muestra aquí, en esta primera sección, podemos apreciar lo siguiente. Primero, que existe una presión, ¿correcto? Una presión. También este fluido por esta sección pasa a través de una velocidad 1 y obviamente tiene una densidad general para todos, ¿no? Tiene una densidad general. Y no hay que tomar también, tenemos que tomar en consideración que aquí existe una... ¿Qué significa densidad general? Que la densidad es igual para el líquido, ya que se trata del mismo líquido, la densidad es igual en el punto 1 y en el punto 2. Altura 1, un Y sub 1 le pone aquí, ¿ves? Le pone un Y sub 1. Luego,
en la estructura también toma en cuenta todos los parámetros o todas las variables que podríamos considerar en esta segunda sección. Como podríamos tener igual que la anterior, ¿no? Tendríamos una presión 2, una velocidad 2, y también este punto que estamos considerando está a una altura y sub 2, tomando en cuenta una línea de referencia. Vamos a ver la estructura del teorema de Bernoulli. Me dice, para la primera sección, consideramos en un primer instante la presión 1, luego consideramos una fórmula parecida a la energía cinética, que sería esta, 1/2 de la densidad velocidad 1 al cuadrado, ¿no? Si nos percatamos un tanto, se parece a la energía cinética, solo que la energía cinética tiene masa. Luego consideramos densidad gravedad por altura 1, que también se parece a la energía potencial gravitatoria, ¿no es cierto? Y consideramos la altura y sub 1. Lo mismo, la misma estructura tiene que repetirse en la segunda sección que está en esta parte superior. Si nos damos cuenta, nos dice presión 2. Aquí se encuentra la presión 2 más 1/2 de la densidad velocidad 2. También consideramos la velocidad en ese punto. Y por último, en esta parte tendríamos densidad gravedad por la altura 2, por el y sub 2. Fíjense, si nos damos cuenta, aquí considera las variables principales, ¿no? Para la primera sección, y sub 1, y para la segunda sección, y sub 2. Correcto. Para la primera sección, considera presión 1. Para la segunda sección, considera presión 2. Y en cuanto a las velocidades también, para la primera sección, velocidad 1, y para la segunda sección tendríamos la velocidad 2. Vamos a ver una aplicación, ¿no es cierto? Para que sea más entendible toda esta teoría. Bueno, y si habría un tercer sector, repetimos lo mismo, solo que le cambiamos los índices nada más a 3, ¿no? Sería presión 3 más 1/2 de la densidad, velocidad 3 al cuadrado, más densidad gravedad por un y sub 3. Es por eso que le ponemos mejor constante, ¿no? Que esta puede pasar por una tercera, por una cuarta, por una quinta, la sección que se nos ocurra, en este caso, analizar. A ver, el ejemplo número 1 me dice, calcular la presión manométrica. Lo subrayé porque va a tener bastante en consideración el hecho que diga presión manométrica para su solución. Del tanque en el instante mostrado, considerando que la boquilla de la manguera es muy pequeña y el chorro sale con 6 metros por segundo. Esta parte de la manguera es muy pequeña y está saliendo con una velocidad de 6 metros por segundo. Y me está pidiendo, ojo, la presión manométrica. En otras palabras, me pediría, si yo considero en Bernoulli, la presión 1. ¿Correcto? La presión 1. ¿Sí? Considero la presión 1. Y por el hecho mismo que me está diciendo presión manométrica, a la presión 2, que estaría ubicado aproximadamente por aquí, la voy a tomar un valor de 0. Por el hecho de decir presión manométrica, la presión manométrica no considera la presión atmosférica. ¿Sí? Si no me hubiese dicho presión manométrica, simplemente ayer la presión 1, entonces sí hubiese considerado la presión atmosférica en el cual está presente la manguera. Veamos la solución. Tenemos el mismo gráfico y la ecuación de Bernoulli. Y tendríamos, tal como les dije, primero la presión 2 la debo considerar 0. ¿Eso por qué? Por la palabrita que me decía presión manométrica. La velocidad 1 también la considero 0. La velocidad 1 le corresponde al tanque. La velocidad 1 le corresponde al tanque. Mírenme, esta parte de la manguera está saliendo con una velocidad de 6 metros por segundo. Pero si por la manguera está saliendo el fluido con 6 metros por segundo, en el tanque, aparentemente para este tanque, la velocidad sería 0. Es obvio que va a haber desplazamiento del fluido. Es obvio, pero ese valor va a ser mínimo. Por tanto, podríamos considerar que la velocidad con la que fluye a través del tanque, por ser una sección muy gran, velocidad 1 la consideramos 0. Y tal como dije, ¿no? Considerado presión 2 igual a 0. ¿Por qué habíamos considerado presión 2 igual a 0? Porque el problema nos había dicho presiones manométricas. ¿Por qué estamos considerando velocidad 1 igual a 0? Estamos considerando velocidad 1 igual a 0 porque el tanque es muy grande comparado con la pequeña boquilla de la manguera. Y sub 1 le corresponde a la primera sección, ¿no? Y como pueden ver, aquí le estamos poniendo el nivel de referencia.
Si aquí estamos considerando un nivel de referencia, entonces él estaría ubicado a una altura a un y sub 1 que es igual a 0. Mientras que el y sub 2 sí tendría un valor de 3,2, ¿no? Un valor de 3,2, tal como lo ponemos aquí, ¿ve? Y sub 2 es igual a 3,2. Entonces, para mí, no se olvide, el problema en sí me pedía cuánto vale la presión 1. Eso es lo que me pide el problema. ¿Cuánto es el valor de la presión 1? ¿Correcto? Entonces ya tenemos reemplazado. Si se dan cuenta, esto es lo que yo quiero hallar. Como la velocidad 1 la estoy considerando 0, entonces todo este valor de aquí va a tener un valor de 0. ¿Correcto? El y sub 1, por estar en el mismo nivel de referencia, le habíamos considerado 0. Entonces me daría lo mismo que todo este valor de aquí también va a ser considerado con 0. La presión en 2. La presión en 2 también es considerada 0. Habíamos quedado, era considerada 0 porque el problema nos decía hallar la presión manométrica. No la consideramos. En este caso, me está pidiendo un valor de la densidad. Como es el caso del agua, la densidad la vamos a reemplazar con un valor igual a 1000. O le podría poner 10 al cubo, ¿no? 10 al cubo. ¿Sí? 1000 kilogramos metros cúbicos. La velocidad de 2 también tiene un fácil reemplazo. A él tendría que reemplazarlo con un valor de 6, porque es la velocidad que me está saliendo. Al cuadrado me daría, elevado a este exponente 2 me daría 36. Nuevamente, decimos, a esta densidad la debemos considerar 10 al cubo, sin 1000. El problema nos decía que la gravedad debemos considerar un valor de 10. Y este y sub 2 tendría un valor de 3,2. Tal como quedó aquí, ¿no? Tal como quedó aquí, 3,2. Bueno, haciendo un reemplazo simple de todos los valores, tendríamos que la presión en 1 me estaría saliendo 50.000 pascales. Que 50.000 pascales es lo mismo que decir 50 kilopascales, ya que este 1000, ¿no es cierto? Este 1000, esos tres ceros, equivalen a 1 kilo, ¿no? En este caso tendríamos 50.000 kilopascales. Bueno, fue un agrado exponerles una aplicación del principio de Bernoulli. Espero seguir aportando y que sigan con los videos que buenamente se les va a seguir permitiendo en pro del aprendizaje de todos los alumnos. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Bien bonita la explicación. Nada que hacer. ¿Cómo la ven, muchachos? Difícil. ¿Cómo? Difícil. Medio difícil. Difícil. No es difícil, eso no es nada. Contra, qué difícil. Comenzaron. Y estamos recién en el nivel 2. Falta el 3, el 4 y el 5. Estudia alimentos, decía. A la otra clase. Es bonito decir. Es bonito para quienes nos No gusta. vas a ver cálculos, decía. Para quienes nos gusta. Y ustedes que cogieron alimentos huyendo de los números, ¿no? ¿Qué? Y Cogieron alimentos huyendo de los números. ¿Y los números? No. No. No, para nada. Ah, bueno. No. Bueno, ya que no le tienen miedo a los números, los vamos a entonces a ¿Qué nos premiar. deparará el cuarto semestre? Los vamos a premiar con unos 10 ejercicios. 5. Ingeniero. 5 nomás. Clase, ma. Estoy en clase, ya la llamo. A ver. Vamos entonces, estos videos ya van a ser las 10. 11, no. 11, ingeniero, 11. Así las 11. Termina la. Las 11. Déjenme ver acá la... Han estado escondidos hoy día, no quieren dar cara, ¿no?
Aquí estamos. Tú no, Graciela, tú puedes nomás mantener la cámara. Ah, ya, bueno, verá. ¿Por qué la corre? Te pongo falta, Graciela. Verás que no apareces. Usted me dijo, ¿no? Que Ya. no me quiere ver. Ya. Acércate más, Ariana, que no se te ve. Ya no depende de mí. A ver, prenda, pues prenda. Sigan el consejo de Yomira acerca del internet. Pónganse pila con eso, que van a tener, ya faltan solo 6 semanas, 5 semanas, pero hay que darle. Es un plan que ya les va a quedar de largo, no van a tener ninguna molestia. Josué, Melina y Jordan. Se los ve bien relajaditos en la casa. Fuera, bueno. ¿Y esa bandera cómo así, Dani? Con Orthoflow. La única que encontré. ¿Ve? No salió nada, pues. Ya. Ya, niños, gracias. Ahí les voy a enviar de una vez a su correo la información. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? Deje ver aquí el correo. Nada.
Bien, mientras se carga, vamos a cortar